agenda del día de hoy, nuestra jornada. Tendremos a continuación, vamos a explicar el Plan Nacional de Vacunación, los aspectos generales y los componentes generales que lo componen. Este ejercicio lo estará liderando la doctora Ivonne Marcelo, de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. A las 3, digamos, después de esto tendremos un espacio para explicar la importancia de la vacunación y las características que tienen las vacunas, que estará liderado por la doctora Clara Lucía Bocanegra Cervera, coordinadora del Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles del programa ampliado PAI. Posteriormente tendremos un espacio de discusión y preguntas para que sea ese el espacio donde ustedes puedan resolver todas esas inquietudes que puedan tener. Vamos a ir viendo en el chat del evento las preguntas que se van generando y de manera acá a través del en vivo estaremos transmitiendo la respuesta. Y posteriormente tendremos un espacio de socialización de los avances en registro, el proceso tanto, digamos, interno que estamos llevando a cabo por parte del ICBF, como ya el proceso, digamos, de consolidación de esas bases de datos a través del ministerio. Quien estará liderando este espacio será la doctora Mónica Castro, coordinadora del Grupo Curso de Vida de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Prosperidad Social. Y estará también una persona del equipo del ICBF, el doctor Javier Rubio, quien es el encargado de consolidar todas las bases de datos de nuestro talento humano en el ICBF y que está encargado, digamos, de que todos los registros de todo nuestro talento humano, no solamente el talento humano de primera infancia, sino también de las personas a las que el decreto, digamos, cobija, de las direcciones de infancia, adolescencia y juventud y nutrición. El doctor Javier es el responsable de que esas bases de datos se consoliden, estén actualizadas y lleguen de manera exitosa al ministerio para empezar ya el proceso de vacunación. Entonces, esa es nuestra agenda y cerraremos con unas palabras finales de cierre. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Ivonne Marcelo. Realmente, pero para cerrar, pues agradecerles muchísimo. Gracias por todas las personas que están hoy conectadas y porque este sea un espacio. Negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro es el color, la actitud de ser. Negro, una identidad, no una cruz es. Negro, visualízalo, mírame y di. Espacio absolutamente fructífero para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me confirman si ahí me están escuchando bien, por favor? Sí, Ivonne, perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los participantes con los que contamos el día de hoy. Como ya bien lo dijeron, vamos a iniciar con una presentación en donde les vamos a socializar este Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 que tenemos en nuestro país. Entonces, permítanme un momento, colocamos la presentación. Ok. Entonces, importante tener en cuenta que este Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 fue trabajado desde el año pasado, cuando ya sabíamos que teníamos un avance significativo en el tema de las vacunas en todo el mundo, cuando ya empezamos a conocer los avances de cada uno de los laboratorios, de las casas productores de vacunas, ya empezamos a trabajar en este Plan Nacional de Vacunación y realmente este plan tiene un esfuerzo gigante detrás en donde se revisaron múltiples estudios, se revisó mucha literatura al respecto, obviamente siempre teniendo en cuenta todas las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud y teniendo en cuenta también esas experiencias que ya se veían en otros países en los cuales se inició previamente el proceso. Importante entonces entender primero cuáles son los objetivos de este Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Tenemos
2 fases en este plan y tenemos unos objetivos específicos para cada fase. Los objetivos de la primera fase, básicamente el más grande y el que más nos interesaba a todos en ese momento y que nos sigue interesando, es el tema de reducir la mortalidad por COVID-19. Lo que no queremos es que nuestra población siga muriendo por esta patología. Entonces, por eso, el principal objetivo es reducir la mortalidad. Posterior a esto, lo que se quiere es reducir la incidencia de casos graves por COVID-19. Es decir, aquellas personas que contraen el virus, se enferman y tienen complicaciones graves que los llevan a una hospitalización o a unidades de cuidado intensivo. El tercer objetivo que tenemos acá es proteger a los trabajadores de la salud. Recordemos que han sido los trabajadores de la salud los que han estado al frente de esta pandemia, son los que han estado allí desde que empezó esta pandemia, de cara pues de frente a este virus, de frente a toda la pandemia, digamos que a todos los retos que tuvimos desde que inició la pandemia y que seguimos teniendo. Entonces, para nosotros era muy importante poder proteger a estos trabajadores de la salud, que pues fueron la cara ante la pandemia y lo siguen siendo. Y tenemos un cuarto objetivo de esta primera fase, es proteger a los cuidadores de aquellas poblaciones de especial protección, que aquí es donde entran ustedes, las personas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el objetivo grande de la segunda fase básicamente es reducir el contagio. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con el plan de vacunación? Básicamente reducir la mortalidad y reducir esos casos graves de la enfermedad, protegiendo también a estos trabajadores de salud y cuidadores de poblaciones especiales. Una vez salgamos de esta primera fase, pues ya nos centraremos en poder reducir el contagio de la enfermedad para, de alguna manera, reducir ya el impacto de esta pandemia. De acuerdo a estos objetivos, entonces, hicimos una priorización de la población. No es fácil realizar una priorización de la población. Nosotros quisiéramos, evidentemente, poder vacunar a todas las personas residentes en Colombia al tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este momento las vacunas contra COVID-19 son un bien escaso, no solo en nuestro país, sino en general en todo el mundo. Sabemos que los laboratorios productores están trabajando fuertemente y de manera rápida para poder precisamente producir todas estas vacunas. Sin embargo, realmente en este momento la cantidad que se tiene en todo el mundo pues no alcanza pues para toda la población. En ese orden de ideas, pues evidentemente tuvimos que hacer una priorización de la población y que de una u otra forma nos diera respuesta a esos objetivos que trazamos en el plan, que como les dije anteriormente, los más grandes son reducir la mortalidad y reducir esos casos de enfermedad grave en nuestra población. De acuerdo a eso, entonces se hizo esta priorización, se tuvieron en cuenta estos 3 aspectos que ustedes están viendo allí en sus pantallas. Primero, la edad, teniendo en cuenta que en el transcurso de la pandemia, pues se evidencia que hay unos grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de morir y mayor riesgo de enfermar gravemente por esta enfermedad. Entonces sabemos que estamos hablando de adultos mayores. Entre más edad tienen mayor riesgo y se están presentando muchas más complicaciones y muchas más muertes en esta población. Por lo tanto, el primer factor para hacer la priorización es la edad. En segunda medida, tenemos entonces, también de acuerdo a lo que se ha evidenciado durante la pandemia, que se ha presentado mayor mortalidad y mayores casos de enfermedades graves, es decir, que han tenido que llegar hasta UCIs en personas que tienen unas enfermedades específicas. Entonces ya ustedes habrán escuchado que tenemos, por ejemplo, que se nos complican y se nos mueren más aquellas personas que tienen hipertensión arterial, que tienen una diabetes, que sufren de alguna enfermedad respiratoria crónica, como la EPOC, como el asma. Tenemos allí una lista de enfermedades que sabemos complican el cuadro pues, del paciente que llegue a tener este virus. Y por último, teníamos entonces la priorización de acuerdo al riesgo de contagio. Obviamente este riesgo de contagio está directamente relacionado con la
labor que realizan las personas. Entonces, en este orden de ideas, los trabajadores de la salud, quienes son los que están allí atendiendo a estas personas que están con el virus y que están enfermas y llegan a servicios de urgencias, a hospitalización, a las unidades de cuidados intensivos, pues son las personas que tienen mayor riesgo de contagio. Igual, aquellas personas que son cuidadores directos de poblaciones especiales, que sabemos que también están en mayor contacto. Entonces, básicamente estos fueron los 3 aspectos grandes que se tuvieron en cuenta para realizar la priorización de esta población. Como les dije al inicio, nos hubiera gustado poder realizar la vacunación de manera general, de manera masiva a todas las poblaciones, pero lamentablemente la vacuna es un bien escaso en este momento y pues nos tocó hacer la priorización. En ese orden de ideas, entonces, a partir de esta priorización, se establecieron 2 fases y dentro de las fases se establecieron un total de 5 etapas. Y allí empezamos a priorizar esas personas de acuerdo a esos 3 aspectos que les mencioné anteriormente y se desarrolló esa estrategia de gradualidad. Entonces, en la primera etapa se incluyeron todas las personas mayores de 80 años y más. Como les dije, dentro de la pandemia se evidencia que este grupo poblacional es el que se enferma más gravemente y son las personas que más se han muerto tristemente durante la pandemia. Entonces, por ello, era prioritario comenzar con esta población. Seguimos entonces con los trabajadores de talento humano. Aquí en esta primera etapa no se priorizó todo el talento humano en salud, se priorizó únicamente aquel talento humano en salud que prestara sus servicios directamente en unidades de cuidado intensivo donde se atendiera COVID, en urgencias en donde se atendiera COVID, igual en el tema de hospitalización tanto intramural como extramural en donde estuvieran directamente atendiendo pacientes con COVID, aquellos que tuvieran directa atención con pacientes con síntomas respiratorios, las personas que trabajaban en los laboratorios clínicos, laboratorios de salud pública y demás, tanto de las universidades como del Instituto Nacional de Salud, que eran aquellos que estaban tomando pruebas, tomando muestras directas para pruebas de COVID. Todas las personas que trabajaban en radiología e imágenes diagnósticas que estaban en estos servicios, así como las personas de terapia respiratoria que atendían pacientes COVID y las personas de transporte asistencial. Allí también en esta primera etapa se incluyeron entonces todas aquellas personas de servicios generales, vigilancia, celaduría, parte administrativa y de facturación que trabajan directamente en estos servicios de cuidado intensivo, de cuidado intermedio adulto, ya sea adulto, pediátrico o neonatal, en donde se atiende directamente pacientes con COVID, así como las urgencias y hospitalización, donde se atiende directamente pacientes con COVID. A esto nosotros le llamamos básicamente talento humano de las IPS, de los prestadores de servicios de salud, que trabajan en la primera línea de atención a COVID. Dentro de esta etapa también se incluyó entonces todo el personal de salud que trabaja en los servicios de vacunación, precisamente sabiendo que pues el trabajo de ellos en este momento es uno de los más importantes por el desafío que tenemos en el país con este Plan Nacional de Vacunación y pues que necesitábamos protegerlos para poder garantizar el desarrollo completo de nuestro plan. También se incluyeron allí entonces las personas que trabajan realizando autopsias y necropsias, incluido el personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, únicamente aquellas personas que están trabajando en este tema de necropsias. Y por último, se incluyeron los técnicos y epidemiólogos de todas las entidades territoriales, es decir, de todas las secretarías de salud y del Instituto Nacional de Salud, que son las personas que durante toda la pandemia han realizado el rastreo en terreno, la búsqueda activa de los casos de COVID-19 y que también están realizando toma de muestras en terreno. Esta etapa se inició el pasado mes de febrero y digamos que se concluyó teniendo en cuenta que, digamos que es importante que ustedes entiendan que se abre una etapa una vez se tenga un gran porcentaje de esta población vacunada y que ya no se encuentren más personas de esta etapa, se continúa con la siguiente etapa, pero no quiere decir que esta se cierre. Es decir,
Si una persona mayor de 80 años no fue vacunada en este mes en el que tuvimos abierta esta etapa, no quiere decir que más adelante no pueda ser vacunada. Evidentemente las etapas siguen abiertas, nunca se cierran, simplemente se van sumando las etapas siguientes. Es importante tenerlo en cuenta. La segunda etapa, entonces, tenemos esta segunda etapa es en la que estamos actualmente. En esta etapa se incluyó entonces la población entre 60 y 79 años de edad. Recordemos que en la anterior ya vacunamos a todos los mayores de 80 años, entonces acá estamos con personas entre 60 a 79 años de edad. Es importante aclarar en este punto que dentro de las etapas también se hace una nueva priorización de acuerdo al stock de vacunas con el que contemos. Y también de acuerdo a esa priorización a esos tres aspectos grandes que les mostré al principio, y teniendo en cuenta que es más, digamos que se presentan muchos más casos en población mayor, se inicia haciendo una priorización dentro de la misma etapa, iniciando con personas entre 75 a 79 años, que fue lo que se inició hace un par de semanas, y en este momento ya estamos realizando la vacunación en personas de 70 a 74 años. Obviamente, como va evolucionando, pues ya la siguiente semana seguramente podremos abrir la población de 65 a 69 y luego vendrá la población de 60 a 64 dentro de esta misma etapa. Aquí tenemos entonces también el talento humano en salud de los prestadores de servicios de salud que ya se encuentren trabajando en cualquiera de los servicios. Recordamos que en la etapa anterior se tuvieron en cuenta aquellos trabajadores de la salud que estaban directamente en la primera línea de atención a COVID, es decir, los que estaban en unidades de cuidados intensivos, los que estaban en urgencias, en hospitalización, que estaban atendiendo COVID. Sin embargo, sabemos que tenemos muchos más profesionales de la salud, técnicos, tecnólogos y demás que están laborando en los demás servicios de salud y que igual están expuestos al riesgo de contagio precisamente por la labor en la que se encuentran. Entonces, en esta segunda etapa se incluye todo este talento humano de los prestadores de servicios de salud. También se incluyen los trabajadores de la salud que se encuentran prestando sus servicios en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Recordemos que allí tenemos una población concentrada, por lo tanto, tenemos allí un mayor riesgo. Se incluyó también entonces en esta segunda etapa el talento humano en salud de las entidades que prestan servicios de salud a los regímenes especiales y de excepción. Aquí hablamos de todo ese talento humano en salud de Fuerzas Armadas, de Magisterio, de Ecopetrol y bueno, de todos los demás regímenes especiales y de excepción que tenemos en nuestro país. Se incluyen también entonces los médicos tradicionales, los sabedores ancestrales y los promotores comunitarios en salud propia. Recordemos que nuestro país es diverso y que tenemos varias zonas en donde los médicos tradicionales y los que están haciendo frente a esta pandemia. Por lo tanto, era importante incluirlos a ellos y priorizarlos a ellos dentro de esta etapa. Y por último, se tienen todos aquellos estudiantes de pregrado, programas tanto técnicos, tecnológicos y universitarios de las áreas de la salud, que en este momento se encuentran haciendo prácticas en las clínicas y en los hospitales. Ya en la tercera etapa, que es la última etapa de esta primera fase, tenemos entonces a toda esa población que está entre 16 y 59 años de edad que presente alguna de las enfermedades que ustedes ven allí en la pantalla. Entonces, vamos a tener a todas esas personas que tengan enfermedades hipertensivas, que padezcan diabetes, que tengan una insuficiencia renal crónica, que tengan VIH, aquellas personas con un diagnóstico de cáncer, aquellas personas que tengan tuberculosis o que tengan EPOC, asma u obesidad. Es importante entender que es necesario que las personas tengan ya un diagnóstico confirmado de estas enfermedades para que puedan incluirse dentro de esta etapa. Por eso es que allí tenemos un trabajo arduo con todos los aseguradores y prestadores de servicios de salud para poder tener la información correcta de todas estas personas y que puedan incluirse rápidamente pues en esta etapa una vez la iniciemos. Recordemos que en este momento estamos en la etapa 2.
Igualmente también se van a incluir todas aquellas personas que estén en lista de espera de trasplantes de órganos vitales. Dentro de esta etapa están entonces también los agentes educativos, madres y padres comunitarios que están vinculados a estos servicios de primera infancia tan importantes en nuestro país, que sean identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, creo que están aquí la mayoría de ustedes. Entonces ustedes irían en esta etapa 3, que esperamos inicie lo más pronto posible. Como les digo, una vez se va culminando una etapa, pues rápidamente se va abriendo la otra de acuerdo a esa disponibilidad que se tengan de vacunas en el país en este momento. Dentro de esta etapa también entonces están los docentes, directivos docentes y el personal administrativo de todos los centros de educación inicial preescolar, básica primaria, básica secundaria y de educación media. Entendiendo que es necesario reactivar rápidamente todo este tema de educación en nuestro país de manera presencial, por lo tanto para esto necesitamos pues que tengamos a todos nuestros docentes y demás vacunados para poderlos proteger, así como a cada uno de ustedes que prestan ese servicio como cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También se tiene entonces el talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores institucionalizados, es decir, todo ese talento humano que trabaja en los centros de larga estancia, en los ancianatos y demás. Tenemos entonces allí también el personal activo y el que se ha llamado para la reserva activa en proceso de formación de las Fuerzas Militares de Colombia. Aquí viene también el personal de la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Indígena y Guardia Cimarrona. Esta es la primera fase. Como ven, en esta primera fase tenemos 3 etapas, como lo dijimos al principio. Los objetivos básicos son reducir la mortalidad y reducir la enfermedad, el contagio, pues, de la enfermedad grave por este virus. Por eso es que estos grupos son los que están priorizados. Y tenemos una segunda fase en donde tenemos 2 etapas. En la cuarta etapa están incluidos los bomberos, los socorristas de la Cruz Roja, de Defensa Civil. Aquí viene toda la población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o alguna medida de aseguramiento en una institución carcelaria. Están los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, todo el personal del IMPEC que esté allí. Las personas en situación de calle que han sido identificadas por las alcaldías municipales, el talento humano de las funerarias, de los centros crematorios, de los cementerios que manipulen cadáveres, así como los bomberos aeronáuticos, los controladores de vuelo, los auxiliares y pilotos internacionales. Y ya en la quinta etapa entrarán entonces todas las demás personas que no han entrado en las etapas anteriores por no cumplir con alguno de estos requisitos o de estas características ya mencionadas. Y se iniciará también, como lo dije, para la etapa 2, por rangos de edad, comenzando con la población de mayor edad a menor edad. Entonces aquí comenzaríamos con las personas de 50 a 59 años hasta llegar a los jóvenes y adolescentes. No quiere decir que los jóvenes y adolescentes no corran un riesgo de enfermarse. Evidentemente todos corremos riesgo de infección con este virus. Sin embargo, sabemos que los jóvenes y adolescentes tienen un menor riesgo de complicarse y morir por esta patología. Sin decir que no se tengan casos, pero como les dije al principio, la priorización se hizo de acuerdo a esos grupos en los que se evidenció mayor mortalidad y mayor enfermedad grave. Bueno, entonces, acá ustedes ven unas proyecciones de población que se realizaron para cada una de estas etapas. Obviamente estos datos están sujetos a cambios porque pues vamos teniendo la información de esa base de datos nominal maestra en la que vamos teniendo información por cada una de las etapas y bueno, esto va cambiando día a día. Pero se espera en la etapa 1 1.691.366 personas, en la etapa 2 7.192.701 personas, en la etapa 3 2.950.431 personas, que es allí en donde ustedes están, la etapa 4 4.910.000 y en la última etapa, que es la etapa 5,
que es la más grande, es allí donde se espera tener 17.490.151 personas. Como les digo, estos datos pueden ir cambiando, obviamente, en el transcurso en el proceso, pues, que sea del plan de vacunación, de acuerdo a todas esas fuentes de información que tenemos para manejar esa base maestra nominal. Es importante que ustedes sepan que el plan tiene, aparte de ese enfoque de priorización del cual les acabo de hablar, tiene un enfoque diferencial. Es importante que sepan que en este plan se incluyó a toda la población del territorio colombiano y residentes. Pero esto no es nuevo. Sabemos que este enfoque diferencial lo hemos trabajado desde la Ley 100 del 93 como principio, pues, de nuestro sistema de salud, en donde reconocemos que tenemos poblaciones con unas características particulares, ya sea por edad, por género, por raza, por etnia, por condición de discapacidad y víctimas de la violencia. Entonces, esto ya lo veníamos trabajando, obviamente. Esto lo acoge el Plan Nacional de Vacunación y también hay que tener en cuenta que dentro de nuestra ley estatutaria 1751 del 2015, la equidad es uno de los principios fundamentales. Entonces, por lo tanto, pues el Estado adopta y adapta políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de las personas de escasos recursos, de estos grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección. Es así entonces como dentro de nuestro plan se incluyen todas las poblaciones víctimas del conflicto armado, la población con discapacidad, todos los grupos étnicos, todos los grupos de envejecimiento y vejez, que como ven son unos de los priorizados en nuestro plan, los habitantes de la calle y pues el género también está aquí incluido. Entonces, realmente tenemos incluida a toda la población colombiana. Y en relación a la población migrante, que como ustedes saben hace parte de nuestro país, dentro de este Plan Nacional de Vacunación se incluyen todos los migrantes que se encuentran en condición regular, es decir, todos aquellos que tienen ese permiso especial de permanencia, todos aquellos que tienen su condición regular dentro de nuestro país. No se han incluido aún esos migrantes que están en condición irregular, no porque no se quieran incluir dentro del plan, sino porque es muy difícil tener la información nominal de estas personas para poder realizar el agendamiento requerido y pues posteriormente la vacunación. Entonces, en este momento es un desafío operativo muy grande poderlos identificar y ubicar. Ustedes saben que es población flotante, población que no está en un solo sitio, sino que está migrando, que está pasando de un territorio a otro territorio. Entonces, realmente es todo un desafío operativo, por lo tanto, en este momento no están incluidos los migrantes irregulares. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que migrantes regulares sí están incluidos en este plan. Y bueno, los migrantes van de acuerdo a las etapas que ya les mencioné. Si cumplen con algunas de estas características, pues van en la etapa respectiva. Es decir, si tenemos una persona migrante regular que tenga una patología específica, una enfermedad específica, que tenga una hipertensión y diabetes, por ejemplo, pues irá en la etapa en donde vamos a vacunar a todas las personas que tengan esta condición. Bueno, es importante contarles que nuestro programa Empleo de Inmunizaciones, o PAI, como lo conocemos generalmente por sus siglas, el programa de vacunación, es un programa que no es nuevo, es un programa que tiene una historia bastante interesante, no solo en nuestro país, sino en toda la región de las Américas y en general en todo el mundo. Precisamente por esto es que ya teníamos preparados muchos aspectos, muchos componentes para este plan de vacunación contra COVID-19, porque el programa de vacunación pues ya tiene sus componentes más que establecidos hace muchísimos años. Contarles un poco que este programa de vacunación en nuestro país, por ejemplo, cuenta con un sistema de información nominal en línea que se llama PAI Web, tal vez algunos lo hayan escuchado,
Y es un sistema de información que es único en Latinoamérica, realmente es uno de los sistemas de información que está más avanzado en nuestra región. Y en este sistema de información podemos tener la información de todas las personas vacunadas, se puede hacer un tema de gestión de inventarios, de verificar cuántas vacunas y cuántos insumos, hablando de jeringas y demás, se tienen en cada uno de los departamentos, cuántos se tienen en cada uno de los municipios, así como cuántos se tienen en cada centro de salud. Allí podemos ver cuántas vacunas están aplicando día a día. También podemos hacer, bueno, digamos que toda la gestión del tema de insumos y demás. Este sistema de información está implementado en el 99% de los centros de salud que vacunan en nuestro país. Tiene aproximadamente unos 6.500 usuarios activos, es decir, los vacunadores, los auxiliares y los digitadores que están en esos puntos de vacunación de los centros de salud tienen su usuario para poder ingresar toda su información a este sistema de información. Es importante también que conozcan que Colombia ha cumplido con el Plan Mundial de Erradicación de la Poliomielitis. En este momento está erradicada la polio en nuestro país. Se hizo un retiro gradual de una vacuna de polio oral por una vacuna de polio inyectable en nuestro esquema primario de vacunación. Se tienen campañas comunicativas con un alto posicionamiento pues, en nuestra población. Seguramente muchos de ustedes han visto las propagandas del programa Empleo de Inmunizaciones, muchos tal vez han visto todas estas campañas que no solo se han hecho en este momento de vacunación COVID, sino que se venían haciendo históricamente en nuestro programa. Es importante también que sepan que se tiene un procedimiento estandarizado conjuntamente con INVIMA para el seguimiento de las pérdidas de cadena de frío si se llegan a dar. Es decir, si alguna vacuna sale de la temperatura en la que tiene que estar para conservarse, se tiene ese procedimiento estandarizado. Eso no es de ahora, eso se venía trabajando hace muchos años. Importante también que sepan que nuestro esquema nacional de vacunación es uno de los más completos de toda la región. Tenemos en total 21 vacunas en nuestro esquema regular de vacunación que nos protege contra 26 enfermedades inmunoprevenibles. También importante entender entonces que este esquema de vacunación, es decir, esas 21 vacunas que ustedes ven allí en sus pantallas, las que les acabé de mencionar, son gratuitas para toda la población colombiana, obviamente dependiendo del grupo al que vaya enfocado cada una de estas vacunas. Recordemos que aquí nuestra población objeto han sido generalmente los niños menores de 5 años, los recién nacidos, las gestantes, los adultos mayores, para el tema de influenza y neumococo. Bueno, tenemos allí una población bastante grande también. Sin embargo, este es un reto adicional, vacunación contra COVID-19, porque como vimos anteriormente, es un grupo de población bastante amplio, es casi toda la población colombiana, a excepción de las personas menores de 16 años. Es importante aquí tener en cuenta entonces que estas personas menores de 16 años por el momento no han sido incluidos en el Plan Nacional de Vacunación porque las vacunas que tenemos en el mercado en este momento en todo el mundo únicamente han hecho estudios y se han desarrollado para personas de 16 años en adelante. En el caso de la vacuna Pfizer, por ejemplo, empezamos de 16 años en adelante, pero en el caso de otras vacunas, como es el caso de Sinovac, que tal vez más adelante lo vamos a detallar un poco más, la tenemos a partir de los 18 años. No quiere decir que esa vacuna no sirve para población menor, quiere decir es que el laboratorio productor realizó todos sus estudios y todas sus fases de investigación y desarrollo de esta vacuna únicamente para esta población. Por lo tanto, hasta que no se tenga un desarrollo adicional con estudios que nos comprueben la eficacia de la vacuna en poblaciones diferentes a las que ya han sido estudiadas, pues no vamos a aplicarla en poblaciones diferentes. Bueno, nuestro país cuenta con un centro de acopio nacional para vacunas con tecnología de punta que está certificado. Adicionalmente, nuestro país fue certificado y ratificado en la eliminación del sarampión, rubiola y rubiola congénita. Nuestro país en 2019 fue ganador de la distinción MRI Champion Award el 11 de septiembre, precisamente por este certificado que nos dan de eliminación de sarampión, rubiola y rubiola congénita.
Tenemos el 97% de los refrigeradores en donde guardamos esas vacunas precalificados por la Organización Mundial de la Salud. Somos el primer país de las Américas en lograr el cumplimiento de esta recomendación internacional. Y es importante también que sepan que Colombia tiene disponibilidad presupuestal para esto y Colombia adquiere las vacunas y los insumos a través del fondo rotatorio de la OPS. Aquí estamos hablando de las vacunas del esquema regular. Lo que se hace es Colombia a través de este fondo rotatorio de la OPS compra las vacunas, hace fondo rotatorio y este fondo de OPS las distribuye en los demás países. Digamos que es algo similar a lo que se está manejando en este momento con el acuerdo COVAX, que es directamente con OPS. Sin embargo, recordemos que para este tema de vacunación contra COVID-19 tenemos este convenio COVAX y adicionalmente tenemos todas las compras de vacunas que se han hecho directamente con los productores, con los laboratorios productores de estas vacunas. Importante entonces que ustedes conozcan rápidamente cómo se realiza la vacunación en Colombia. Dentro del Sistema General de Salud se asignan unos recursos desde el gobierno para la operación de esos planes de beneficios, el plan de beneficios en salud y el plan de intervenciones colectivas. Aquí entonces la nación adquiere, distribuye y garantiza ese suministro oportuno de los biológicos y el procedimiento de la vacunación está contemplado entonces en el pago de la unidad por capitación que se le hace directamente a los aseguradores. En el tema de COVID-19, acá tenemos un cambio y es que desde nivel central se está realizando el pago directo a las IPS, es decir, nosotros desde nivel central se realiza el pago directo a los centros de salud que en este momento están aplicando las vacunas contra COVID-19. ¿Por qué se hizo así? Porque se quiso agilizar mucho más este proceso para que pues, se pudiera dar de una manera más ágil y más rápida y por eso se está realizando el pago directo a estas IPS. Desde las entidades territoriales, es decir, desde las secretarías de salud, se realiza toda la gestión de la salud pública y dentro de ello pues la gestión del programa amplio de inmunizaciones, se desarrollan capacidades, se asigna y se distribuyen las vacunas a cada uno de los territorios. Y hay concurrencia y complementariedad para el desarrollo de las jornadas integrales de salud. Entonces, ustedes, no sé si recuerdan, seguramente sí, previo a la pandemia se tenían unas jornadas nacionales de vacunación para esquema regular, en donde se abrían puntos grandes un día específico y se llamaba a toda la población para que fueran allí a vacunarse con cada una de esas 21 vacunas que tenemos allí en nuestro esquema nacional de vacunación. Se hacen entonces también allí monitoreos rápidos de cobertura y canalización de esa población que se encuentra sin vacunar, la canalizan a los centros de salud para que se vacunen. Se hizo también el fortalecimiento de la red de frío de este programa amplio de inmunizaciones y la entidad territorial garantiza el manejo de esas enfermedades inmunoprevenibles y los eventos supuestamente atribuidos a las vacunas. Los aseguradores, las EPS o EAPB, entonces administran los recursos y gestionan el riesgo de la población, contratan el servicio de las IPS donde tienen afiliados, garantizan que se preste ese servicio de vacunación de manera gratuita en su red y de acuerdo a la ubicación de la población afiliada. Igualmente garantizan el manejo de estas enfermedades inmunoprevenibles y de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación. Y verifican las fuentes de información y las bases de datos. Aquí es importante tener en cuenta que para el proceso de vacunación contra COVID-19, el asegurador no contrata directamente con las IPS, sino que el asegurador lo que hace es enviarle el listado de las personas que están en la zona de jurisdicción de ese centro de salud para que ese centro de salud le vacune a su población afiliada. Sin embargo, no tenemos un contrato directo entre aseguradora y IPS porque recuerden, como les dije anteriormente, el pago se hace directamente desde el nivel central hasta a la IPS directamente, es decir, no pasa por esa intermediación de los aseguradores. Entonces, aquí el asegurador, el papel que juega para vacunación contra COVID-19 es enviar la lista, la base de datos de esa población que tiene afiliada a la IPS para que ellos puedan vacunar a esa población. Y la IPS pues realiza la
tratamiento de la vacunación, hace el seguimiento a este proceso, reporta la información de personas vacunadas y es importante que sepan que ellos también garantizan todo el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y de los eventos supuestamente atribuidos a vacunación. Todo esto se hace en acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud para que cada uno de estos actores que están aquí pues cumplan con todas sus competencias. Importante también que sepan entonces que tenemos un componente fuerte de cadena de frío, no solo en nivel central, sino en todo el territorio nacional. A nivel central tenemos 2 cuartos fríos que, como ven, tienen una capacidad muy grande de almacenamiento de biológicos y tenemos un cuarto de congelación, pero igual a nivel nacional en cada uno de los territorios, como ustedes pueden ver allí en el mapa, tenemos entonces cuartos fríos locales y tenemos refrigeradores solares para aquellas zonas como Caquetá, Amazonas, Baupés, Bichada y Guainía, en donde llegamos a tener algunos problemas de electricidad precisamente por su geografía. Entonces allí tenemos refrigeradores solares que nos ayudan a mantener estas vacunas dentro de las temperaturas que se requieren. Cabe mencionar que, tal vez como ustedes lo han escuchado, hay algunas de estas vacunas contra COVID-19 que requieren ultracongelación. Por ello, contamos con 50 ultracongeladores para el almacenamiento de estas vacunas, que también ya están distribuidos en todo el territorio nacional. Aquí cabe aclarar que es un porcentaje de vacunas de las que tenemos actualmente disponibles en el país las que requieren ultracongeladores. No es el 100% de las vacunas con las que contamos. La mayoría de las vacunas no requieren ultracongelación en este momento. Ya tal vez más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle, pero pues es importante que lo tengan claro. Por eso únicamente tenemos 50 ultracongeladores, que son los que se requieren en este momento para la cantidad de vacunas que requieren ultracongelación que tenemos disponibles en el país. La mayoría no necesita ultracongelación, simplemente una temperatura entre +2 a +8 grados centígrados. También es importante que sepan que tenemos unos data loggers. Estos son básicamente unos instrumentos que van midiendo la temperatura a la que están las vacunas en el momento del transporte. Es así como podemos saber qué temperatura está manejando cada una de las vacunas desde que sale del nivel central hasta que llega a los centros de acopio departamentales. Aquí quiero mostrarles un poco cómo es la logística de distribución de la vacuna. Entender que empieza desde el laboratorio productor. El laboratorio productor la envía a nuestro país por vía aérea, llega aquí al aeropuerto El Dorado, de allí sale a nuestro almacén central en Bogotá y del almacén central se hace la distribución a cada uno de los departamentos y distritos de nuestro país. Esta distribución se hace, el transporte se hace de manera terrestre para aquellos departamentos que están cercanos a Bogotá y de manera aérea para la mayoría de nuestros departamentos para el resto. De allí ese almacén regional, departamental o distrital de vacunas, se realiza la distribución generalmente de manera terrestre a cada uno de los municipios y los centros de salud. Digo generalmente porque recordemos que tenemos algunas zonas en donde se tienen municipios que no tienen acceso vía terrestre, que no tienen carreteras y pues allí toca hacerlo de manera ya sea fluvial, o aérea. Entonces tenemos ahí algunos municipios en donde la distribución es un poco más compleja, sin embargo se está haciendo y se está llegando a la mayoría de los municipios de nuestro país actualmente con esta vacuna de COVID-19. Y en el centro de salud, pues básicamente se entrega a los vacunadores y allí es donde se realiza el proceso para que ya llegue a esa población que debe ser vacunada. Entonces, como les mencioné anteriormente, pues acá tenemos el tema de la logística de distribución. Es un poco más complejo para el tema de la vacuna de Pfizer, que como les digo, debe ser una vacuna que debe estar ultra congelada en -70 grados. Entonces aquí por eso es importante que ustedes sepan que se está haciendo el envío de esta vacuna a esos departamentos en donde tenemos esos ultracongeladores y en donde digamos que la logística es mucho más sencilla. No quiere decir que a los otros territorios no esté llegando, a los otros territorios está llegando básicamente entonces toda la vacuna de Sinovac, que sabemos que debe estar en refrigeración únicamente de +2 a +8.
Contarles entonces también que se ha hecho desde el Ministerio de Salud un fortalecimiento de las competencias y las capacidades de los diferentes actores que pueden participar en este Plan Nacional de Vacunación y que pues van a ser de gran ayuda para la realización de las jornadas nacionales de vacunación contra COVID-19. Entonces, en total se han inscrito 71.451 personas, dentro de los cuales encontramos profesionales en enfermería, en medicina, en odontología, bacteriología, técnicos laborales o auxiliares en enfermería y salud pública. Con corte a finales de enero se tenían en el SENA capacitados ya 10.227 personas. Al 15 de febrero se abrieron nuevos cursos con el apoyo de la Universidad Nacional, con el apoyo de la Universidad Javeriana, de la Universidad Militar Nueva Granada y con Revive Entrenamiento Médico Integral. Y ya está en proceso toda esta capacitación a nuevo personal de todo el país que quiere entrar a apoyar este proceso de vacunación contra COVID-19. Importante también entonces que conozcan, que creo que ya lo han escuchado mencionar, el tema de Mi Vacuna. A Mi Vacuna ustedes pueden entrar directamente por la página web del Ministerio de Salud, www.minsalud.gov.co. Allí ustedes encuentran el enlace de Mi Vacuna COVID-19 y allí es donde ustedes pueden verificar que realmente estén incluidos en la etapa que deben estar incluidos. Es decir, si estamos hablando de cuidadores de bienestar familiar, van a estar incluidos en esa etapa 3. En este momento aún no está cargada etapa 3 en Mi Vacuna, por lo tanto, si ustedes ingresan, pues no van a estar allí priorizados en etapa 3 porque todavía no se tiene la información de etapa 3. En este momento tenemos información de etapa 1 y etapa 2. Importante entonces entender que una vez se cargue la información de etapa 3, que se va cargando a medida que se van abriendo las etapas, deben ingresar, consultar si están allí priorizados. En caso de que no estén priorizados por alguna razón, tenemos allí la opción de me postulo. La idea es que allí ustedes ingresan, diligencian los datos que les piden, y ya la entidad responsable pues se encargará de corroborar los criterios y poder hacer la priorización si sí cumplen con los criterios establecidos para la etapa en la que estemos o si no, pues sacarlos de allí. Lo importante aquí es entender que una vez se cargue toda la base de datos de cada una de las etapas, pues ya aparecerán aquí en Mi Vacuna y ustedes podrán ver allí entonces si están priorizados o no y posteriormente podrán ver allí si ya fueron agendados para su cita de vacunación. Tener en cuenta entonces que el programa también tiene un componente de vigilancia en salud pública. En este componente de vigilancia en salud pública es en donde se hace toda la investigación y todos los estudios de esos eventos que son supuestamente atribuidos a vacunación. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los eventos que ocurren después de la vacunación, no solo de COVID-19, sino en general, la mayoría de estos eventos son eventos coincidentes, eventos que no están relacionados con la vacuna. Sin embargo, todo evento que suceda después de aplicar la vacuna, no solo de esta, sino todas, entran a formar parte de este componente de vigilancia de salud pública y entran todos a estudio hasta que se confirme o se descarte que haya sido por la aplicación de la vacuna. Aquí se hace entonces toda la revisión del estado de farmacovigilancia, se verifica si se cumplieron todos los protocolos que se tienen establecidos de vigilancia epidemiológica, todo el establecimiento del proceso de clasificación de estos eventos a través del IETS, que es el instituto con el que estamos trabajando este tema. Fortalecimiento de capacidades frente al sistema Vigiflow. Vigiflow es un sistema de administración de reportes que va en línea y se tiene toda la reglamentación del Consejo de Evaluación de Reacciones Adversas. Es importante que tengamos en cuenta que, como les dije anteriormente, cualquier evento que suceda posterior a la vacunación se debe reportar, lo reportan y se estudia.
Una vez se estudia, se determina si se confirma que fue por la vacuna o si se descarta que fue por la vacuna. Como les digo, el gran porcentaje de eventos que son estudiados son descartados y no son por la vacunación. Pero es importante que sepan que igual todos los eventos se estudian. Tenemos entonces también una estrategia de comunicación. Seguramente ustedes ya han visto todas las propagandas en televisión, en radio, en periódicos, todas los comunicados de prensa que salen en relación con la vacunación contra COVID. Aquí lo que estamos haciendo es pedagogía y sensibilización, llevando mensajes claves. Uno de los mensajes claves es que, por ejemplo, uno de los mensajes claves es que la vacuna es segura, que son vacunas que ya han pasado por todas las fases de desarrollo e investigación, que son vacunas que ya han sido aprobadas para su utilización en nuestro país por el INVIMA. Y también es importante entender que ya han sido vacunas que han sido aplicadas en otros países y que pues a la fecha no han presentado ningún problema pues durante su aplicación. Por lo tanto, podemos decir que son vacunas seguras. Dentro de esta campaña también se resuelven dudas e inquietudes y es importante también que sepan que pues estamos trabajando tanto a nivel nacional como en cada uno de los departamentos y los municipios esta estrategia de comunicación enfocada hacia desmentir aquellos mitos que tenemos en relación a la vacunación. Seguramente ustedes han escuchado muchas noticias falsas, muchos mitos en relación a la vacunación, que desde este plan de comunicaciones, estrategia de comunicaciones, pues estamos haciendo lo posible por llevarles a ustedes la información real con los estudios que se tienen en el momento y demás. Seguramente ustedes ya han escuchado bastantes de estos mitos, como por ejemplo que se inició a vacunar la población adulta mayor de 80 años porque es una población que económicamente no es activa y que no le sirve tener al país. Ese tipo de cosas son las que uno escucha y por eso mucha población mayor de 80 años está diciendo no me vacuno porque esa vacuna no me va a servir y me va a generar más complicaciones. Entonces, todos esos mitos son los que hemos manejado desde este plan de comunicaciones, obviamente, como les dije, llevando la información correcta para que las personas estén seguras de vacunarse. Cabe mencionar que la vacunación no es obligatoria. La vacunación es un acto que cada uno decide si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Sin embargo, sí es importante que sepamos que yo no me vacuno únicamente por cuidarme a mí, sino me vacuno por cuidar a los demás. Recordemos que en esta pandemia aprendimos el tener que cuidarme no por mí, sino por cuidar a las personas que me rodean. Ese sentido de solidaridad, ese sentido de comunidad. Precisamente eso viene aquí también con este proceso de vacunación. Yo no me vacuno para cuidarme únicamente a mí, sino para evitar que los demás se enfermen por no haberme vacunado. Entonces, importante tener en cuenta que no es un proceso obligatorio, pero sí saber que la vacunación es segura, que en este momento tenemos todos los componentes del programa trabajando precisamente para llegar a todos los municipios y poder vacunar a toda nuestra población de acuerdo a esa priorización que ya les mencionamos. Mostrarles aquí entonces también que tenemos una estrategia de seguridad, un plan de seguridad que está dirigido desde el Ministerio de Defensa a través de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. En cada uno de los departamentos y en cada uno de los municipios se tiene este plan de seguridad para el acompañamiento de la llegada de las vacunas y también plan de seguridad para todos nuestros trabajadores, nuestro talento humano de vacunación que van a esas zonas alejadas, a esos municipios donde sabemos que tenemos problemas de orden público y demás. Ha sido esencial la colaboración que hemos tenido por parte de las fuerzas militares y por parte de la Policía Nacional en todo el territorio. Importante también que sepan entonces que tenemos una mesa de coordinación territorial permanente en cada uno de los departamentos de nuestro país. En esta mesa de coordinación territorial permanente para este proceso de vacunación contra COVID-19, que está en cabeza del gobernador, la componen todas las aseguradoras, es decir, las EPS, CAPB, todas las IPS y todos los actores que de una u otra forma tienen que converger en el desarrollo de este plan.
Es importante que se entienda acá que el Plan Nacional de Vacunación no es únicamente del sector salud, es un plan en el que todos los actores se deben articular. Es por eso que actores tan importantes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están trabajando de la mano con nosotros en este tema, porque no es solo salud, tiene que ser todo el país, porque pues todo el país tiene que trabajar precisamente para lograr una cobertura amplia de vacunación y de alguna forma ya dar por terminada esta pandemia en la que llevamos ya más de un año. En esta mesa de coordinación territorial permanente, entonces se elaboran los planes de acción de cada uno de esos departamentos, es decir, las estrategias de cómo van a vacunar, cómo van a hacer pues todo el proceso en su departamento, se verifica la habilitación y la capacidad que tengan los centros de salud para poner puntos de vacunación, para expandirse. Ya ustedes han visto que tenemos varios puntos de vacunación en coliseos, en colegios, en plazas grandes, en espacios grandes, que ya salimos del centro de salud porque pues ya nuestra población ha ido aumentando. Como les dije, en este momento estamos vacunando personas de 70 años en adelante, entonces pues ya la población cada vez va a ser mayor, por eso ya tenemos estos puntos de vacunación, esta expansión de puntos de vacunación. En esta mesa también se hace la actualización de la base de datos maestros. Es importante que se tenga en cuenta que tenemos un componente de vacunación domiciliaria con agendamiento para aquella población que tenga problemas de movilidad. Sobre todo esto lo tuvimos en población mayor de 80 años. Bueno, también en esta mesa se desarrollan todas esas estrategias de comunicación de la cual les hablé anteriormente y pues la idea es trabajar de manera conjunta, como les digo, todos los actores para poder implementar esas estrategias de vacunación que se definan en cada uno de los departamentos. Dentro de esas estrategias de vacunación, para que ustedes lo sepan rápidamente, tenemos unas estrategias de vacunación intramural, es decir, al interior de una institución, y estrategias de vacunación extramurales, es decir, fuera de la institución de salud. Dentro de estas tenemos varias tácticas de vacunación. Tenemos entonces la vacunación intramural o extramural, que se hace por agendamiento de citas telefónicas. Como ustedes saben, esa es la táctica con la que estamos en este momento. A partir de esa base de datos maestra que manejamos, cada centro de salud realiza la llamada a su población, a la población que le fue asignada, y realiza la programación de la cita para que la persona vaya en el momento de la cita al punto de vacunación y sea realizado el proceso de vacunación. Tenemos entonces también la vacunación por microconcentración. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de vacunación en centros de larga estancia, en ancianatos y en cárceles, de esa población que sabemos que está concentrada en esas instituciones, en ese punto específicamente. Tenemos vacunación en carpas o campamentos de vacunación, que estos entraron a operar desde esta segunda etapa, y vacunación en equipos móviles funcionales con las brigadas de salud y las unidades móviles, sobre todo para esas zonas, esos municipios que sabemos que son distantes de la capital y que tienen una población rural y rural dispersa bastante grande. Importante entonces entender que de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la fase, pues se va a usar una táctica de vacunación diferente o la suma de todas ellas. También es importante que ustedes sepan que en cada departamento y en cada distrito tienen unas tácticas de vacunación dependiendo de cada territorio y de cada distrito, dependiendo de cómo funcione. Si tenemos un territorio donde la población es rural y rural dispersa, pues evidentemente la vacunación en carpas o en campamentos en un punto específico, pues no va a funcionar tanto por las distancias tan lejanas en la que se encuentra la población. Allí seguramente funcionará el tema de las unidades móviles y las brigadas de salud. Entonces, cada departamento dentro de su plan territorial de vacunación contra COVID-19 estableció cuáles son esas estrategias y esas tácticas que va a utilizar en cada una de las fases. Tenemos entonces una ruta de vacunación. Entonces, el Ministerio de Salud, como les comenté al principio, priorizó la población objeto de acuerdo a esas fases, a esas etapas. Luego se tienen entonces unas bases nominales de esa población priorizada por grupos y por etapas de vacunación. Como les dije, estas bases se van cargando cada vez que se va a abrir una etapa allí a nuestra plataforma de Mi Vacuna.
Luego se identifica entonces en cada territorio cuáles son esas IPS, esos centros de salud que están habilitados para el servicio de vacunación, que cumplan pues con las características para vacunación contra COVID-19, es decir, que tengan la capacidad de expansión en el momento en el que se requiera. Luego los aseguradores asignan a cada IPS habilitada la población que deben vacunar, idealmente en el municipio de residencia y próximo a su sitio de vivienda. Lo que estamos haciendo acá es vacunando a la persona en el municipio en donde vive para evitar desplazamientos a otros municipios. Luego, entonces, pues la IPS realiza el agendamiento de esa cita de vacunación, se actualiza la plataforma de Mi Vacuna con la IPS y la cita asignada para la persona, y ya en Mi Vacuna se puede consultar la información individual. Como les digo, en Mi Vacuna va a estar la información de acuerdo a la etapa que esté abierta en ese momento. Y ya esta es la ruta de vacunación específica, pues en el punto de vacunación. Entonces primero se tiene el acceso al centro de salud, donde va a haber un área de lavado de manos, súper importante. Cada una de estas áreas está identificada. Luego va a haber un área de identificación de síntomas. Luego la persona pasa al registro y verificación de datos, es decir, allí van a verificar si sí fue programado para la cita, verifican todos los datos que se requieren. Luego lo pasan a la sala de espera previo a la vacunación. Luego viene el área de verificación de datos y consentimiento informado. Entonces allí es donde firman que están de acuerdo con vacunarse. Luego pasa al consultorio de vacunación para realizar el proceso de vacunación segura. Posteriormente van al área de ingreso de datos del sistema de información nominal PAIweb y entrega el carnet de vacunación. Luego pasan a un área de observación posterior a la vacunación. Aquí estamos dejando a las personas que han sido vacunadas 15 minutos en observación o 30 minutos en el caso de aquellas personas que hayan tenido antecedentes de alergias moderadas a graves. Se dejan en observación 30 minutos pues para verificar que están bien posterior a la vacunación, que no hay ningún inconveniente, y posteriormente ya se da la salida del usuario. Entonces esta es como la ruta por la que siguen las personas en cada uno de estos puntos de vacunación. Esta misma ruta también se tiene en los coliseos, en los colegios y en estos puntos de vacunación masiva que ya se tienen. Bueno, eso era lo que les quería comentar acerca del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Es digamos que una presentación general. Esto tiene muchísimo más de fondo el tema del Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, queríamos que ustedes supieran cuáles son los componentes del programa, cómo fue que se hizo la priorización, por qué se dejó de esta manera y bueno, cómo se está trabajando hasta el momento. Entonces, muchísimas gracias por toda su atención.